Buenos días a todos los que nos están viendo. Hoy vamos a seguir con nuestro tutorial de la identificación de las llaves. En el día de hoy vamos a estar hablando un poquito sobre los canales de las llaves. La vez pasada, como recordamos, habíamos hablado de las partes de las llaves. Habíamos hablado de la cabeza, del tope, de acá las terminaciones de los canales, el recorrido de los canales, ¿sí? El lomo, el antelomo y la punta. Hoy nos vamos a enfocar un poquito acerca de los canales. En el tutorial pasado habíamos hablado también un poco de eso. Y hoy vamos a hablar un poquito más también. Recordemos algo. El recorrido de los canales básicamente son tres. En el tutorial pasado habíamos hablado de que el canal puede ser en forma curva, ¿sí? O de canoa, como le digo yo, ¿sí? O sea que viene como digámoslo, ¿sí? Curvo. Todo el recorrido hacia lo largo es así. O como por ejemplo en el caso de esta llave. En el caso de esta llave, vemos que el recorrido es más diferente. El recorrido es recto, vertical o de pared, como a veces le digo, ¿sí? De principio a final, ese es el recorrido. Es como cuadrado, ¿sí? Y así se desplaza desde la punta hasta el final, hasta la terminación del canal. Y la otra forma del recorrido de los canales puede ser como vemos acá en el ejemplo de esta llave, en forma de rampa. En forma de rampa, ¿sí? Ahí, como usted puede mirar, está en forma de rampa y por el otro lado va en forma vertical. ¿Ves? Entonces, ¿a qué voy con esto? Cuando nosotros empezamos a identificar el recorrido de los canales, entonces vamos a escoger la llave virgen, que es para hacer la copia. El cliente nos da la llave de él. Vamos a poner un ejemplo. Esta llave. Entonces tú vas a decir, bueno, ¿cómo es el recorrido de los canales? Y ahí uno empieza a hacer la comparación. Por lo menos si el cliente trae esta llave y nosotros buscamos esta llave en nuestro tablero, no la podemos hacer en esto. Esta llave viene vertical, su recorrido es vertical de principio a final. Otra característica es que en las terminaciones termina en cuadrado, ¿sí? Mientras que la llave que traiga nuestro cliente va a terminar en V. Son cositas en las cuales uno va aprendiendo a identificar. Lo más esencial de esto es el recorrido de los canales, ¿sí? Es lo más esencial. Hay otra cosa esencial en segundo grado y es la terminación, cómo terminan los canales, para buscar la llave correspondiente que es. Hay una única excepción en la terminación de los canales y tiene que ver con la referencia 1500. Hay una llave que se llama 1500, eso lo estaremos hablando en otro tutorial, y es esta llave. Esta llave viene saliendo en esta que tenemos aquí. Quizás no termine aquí, no termine en V. Esta termina en V. Al final, esta no termina en V. Y uno dice, no, pero no, entonces no es la llave. Pero atención a lo siguiente. Como lo que más prima es el recorrido de los canales, a eso es la cual yo me le voy a prestar muchísima atención. ¿Cómo es aquí? El recorrido de los canales tiene la rampa y vertical por esta orilla, ¿sí? Esta llave es lo mismo. Perdón. Esta llave es lo mismo. Viene en rampa por este lado y vertical por la orilla de acá.
¿Ves? Entonces uno empieza a observar muy bien el recorrido de los canales, es lo que más prima. Por lo que yo siempre he visto, la 1500 es la única sección en cuanto a la terminación de los canales. Ya el resto de llave residencial, hasta donde yo he visto, siempre uno también se fija muy bien en la terminación de los canales, ¿no? Que tanto la llave que me trae el cliente termine en V y tanto la que yo tenga también termine en V, exceptuando la referencia 1500. En caso tal de que la llave del cliente tenga una terminación rara y uno mire a ver qué llave es la que va a coger del tablero para hacerle el duplicado, entonces recuerdo nuevamente, el recorrido de los canales es muy esencial. Recuerde que terminan las tres formas de los canales. En rampa, como tenemos el ejemplo acá de la 1500. En curvo o canoa, como le digo, como segunda situación. O que el recorrido sea de una forma vertical. Entonces, su recorrido es vertical. Entonces, como miramos, aprendamos a identificar bien el recorrido de los canales. Es esencial. Nos vemos en un próximo tutorial.